mensaje de este día, hermanos, y no sabía si ponerle como pregunta o como consejo, pero ahí va. Yo le intenté poner, ¿verdad? Si tuviera un título, probablemente sería una pregunta: ¿qué hacer con los problemas? Puede ser una pregunta como título, o otra como título: ¿cómo sobrevivir a los problemas? A lo mejor no como pregunta, sino como afirmación: ¿cómo sobrevivir a los problemas? ¿Cómo sobrevivir a las tormentas de la vida? De hecho, hermanos, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Con cuál se queda usted? ¿Como pregunta? ¿Qué hacer con los problemas? ¿O cómo sobrevivir a los problemas? ¿Cuál le gusta más? ¿Primera? ¿Segunda? Bueno, pues vamos a déjele como usted le guste, pero vamos a hablar sobre eso. ¿Usted alguna vez ha tenido un problema? Y a veces dice, ¿verdad? Un dicho que no se termina uno y viene otro. Y hay un dicho, ¿verdad? Que llueve sobre mojado. O sea que ya te mojó la lluvia y de repente otra vez vuelve. Porque un problema trae otros problemas, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, yo creo que todos, desde el más chiquito hasta el más grande, de los que hoy estamos aquí o de los que nos van a escuchar, ¿verdad? Alguna vez ha tenido un problema o seguramente va a tener un problema. Y a lo mejor puede ser una lluvia, una brisita, o a lo mejor puede ser una tormenta, o peor aún, puede ser un huracán. Está en el ojo del huracán, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, parece que los problemas no se terminan y aparte pegan fuerte, ¿verdad? ¿Alguna vez, a ver, haga memoria, hermano, usted recuerda un problema que tuvo? Recuérdelo, no me lo diga a lo mejor, pero sí recuérdelo. ¿Son parte de la vida los problemas? Está la vida y seguramente va a venir un problema. ¿Qué sería un problema para usted? Piense. ¿Qué sería un problema para usted? Económico, ¿verdad? Financiero, de que hay que pagar, de que no se tiene. Económico, yo creo que la mayoría hemos tenido, ¿verdad? Problemas económicos. Si no, pregúntenle a los fuereños. Si no, pregúntenle a los que estudian en otro lado, ¿verdad? Y tienen que pagar y luego, si pagan renta, no comen. Y si comen, no pagan renta, ¿verdad? Y luego les piden para los materiales, ¿verdad? Un saludo para los que vivieron eso. Económicos, problemas económicos. También un problema podría ser la muerte de un ser querido. Que alguien que tú quieres, que alguien que tú amas, muera, ya sea de improviso o que tenga una enfermedad y que su salud vaya deteriorándose. ¿Puede ser ese un problema? Otro problema, pues, puede ser la salud, ¿verdad? Los hombres nos da una enfermedad y nos terminamos muriendo casi, ¿verdad? ¿Qué más puede ser un problema? Pérdida de algún bien, ¿no? Que le robaron el carro, que le robaron las llantas, que se le ponchó la llanta al hermano que iba para Acapulco. ¿Ese puede ser un problema? Y si no se resuelve, puede provocar más problemas, ¿verdad? ¿Qué más? La pérdida de bienes. No solo que los tenía y de repente se desgastaron, como la ropa o como tu celular que lo usas todo el día y claro que se va a desgastar y se va a alentar, ¿verdad? Pero también a veces puede llegar alguien y te puede robar. Te lo puede quitar. Te puede quitar de todo, ¿verdad? De todo, hasta la alegría. Un problema puede ser la falta de un trabajo. Sí, ¿no? La falta de un trabajo estable también, ¿verdad? De un patrón malo, ¿verdad? De que reprobaste un semestre, ¿puede ser un problema? Que te fuiste a extra, puede ser un problema. Que se enfermó papá, que se enfermó mamá, que están enfermos, puede ser un problema. Que se enfermó el hermano, que me fue mal en la escuela, que me corrieron del trabajo. No quedaste en la escuela que querías, puede ser un problema. También.
¿Qué podría ser un problema para usted? Piense, a veces puede ser chiquito, pero a veces puede ser grande, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo creo que todos, sin duda necesitamos escuchar qué es lo que Santiago nos tiene que decir para atravesar las tormentas. ¿Cuál le gustó? ¿La pregunta o la afirmación? Santiago, hermanos, vamos a encontrar varias cositas aquí que nos va a ayudar, pero antes, usted sabe que hay un huracán que pasó, bueno, dos, ¿verdad? Muy famosos que acabaron de pasar, que fue el huracán Alberto, que pegó por allá abajo, y el huracán, ¿cómo se llama el último? Beryl, que según dicen que iba a golpear a México, Cancún, toda esa, pero se desvió, ¿verdad? Se desvió y luego siguió hacia arriba hasta la costa de ¿qué? ¿De quién? ¿Escucharon las noticias? De Texas, ¿verdad? Todo por ahí. Y dicen que ahí sí pegó fuerte. De hecho, hermanos, hay una diferencia entre tormenta tropical a huracán. Un huracán es algo peligroso, ¿verdad? Pero miren, les traje un video para que vean cómo se sabe si un huracán es categoría 1, 2, 3. ¿Han escuchado hablar de un avión cazahuracanes? ¿Sí? A ver, hermano, póngale por favor, y vamos a ver este video. Dentro del ojo del huracán Beryl, en las últimas horas han comenzado a circular las sorprendentes imágenes del interior del huracán Beryl, capturadas por un avión de reconocimiento de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Dichas imágenes, tomadas por el avión cazahuracanes apodado Kermit, revelan un espectáculo asombroso de la naturaleza en su máxima expresión. Este poderoso fenómeno meteorológico, que recientemente bajó a categoría 4, se dirige hacia las costas de México, despertando el interés y la preocupación de los meteorólogos, así como habitantes por igual. Las imágenes obtenidas no solo son impresionantes desde el punto de vista visual, sino que también proporcionan datos cruciales para los pronósticos. Dentro del ojo del huracán se observan densas formaciones de nubes que rodean un centro relativamente calmo. Esta zona central contrasta dramáticamente con la violenta actividad que la rodea. Las paredes del ojo, compuestas por nubes altas y turbulentas, crean un anfiteatro natural de proporciones colosales. El video en cuestión muestra cómo el avión navega a través de estas condiciones extremas, ofreciendo una perspectiva única que solo unos pocos han presenciado en persona. ¿Cómo lo ven? El avión cazahuracanes tiene un apodo, ¿verdad? Pero este avión, pues es de los Estados Unidos, entró al ojo del huracán Beryl, ¿verdad? Y ahí lo que hace, hermanos, es que, pues no entra como tal a la tormenta, porque ustedes han visto imágenes, ¿verdad? Está el hoyito y a partir de ahí hay pues viento, nubes, lluvia, hay una tormenta girando y de hecho el huracán va girando y se va moviendo. Lo que hace el avión cazahuracanes no es que entra en la tormenta, lo que él hace es que se detiene antes del huracán, no entra, se detiene y lo que hace es que sube lo más que pueda para que después pasa por arriba del huracán, el cazahuracanes pasa por arriba del huracán y llega hasta el ojo del huracán, hasta ese hoyito que está allí y ahí, hermanos, llega allí y empieza a descender. Pero lo que hace es que va tomando medidas de cuánto dura desde el ojo del huracán hasta donde termina, cuánto dura eso que rodea. Toma medidas del ojo del huracán, ustedes lo ven chiquito, pero es algo inmenso. Y baja, desciende hasta el ojo del huracán y ahí lanza como ondas. Entonces mide la temperatura, mide la fuerza del viento, mide la velocidad del viento, mide la temperatura del agua, mide pues todo eso, ¿verdad? Y eso hace que pues los aviones los categoricen en pues categoría 1, 2, 3, 4 y eso depende qué tan peligroso es un huracán. Pero hermanos, el huracán se va moviendo, el ojo del huracán está estático a lo mejor, pero todo el huracán se va moviendo y el avión pues también, ¿qué cree? Pues se va moviendo porque si lo atrapa
Ustedes han visto tornados, ¿verdad? Porque si lo atrapa, pues lo jala y entonces lo empieza, pues lo destruye, lo desarma, pero tiene que ser un piloto pues muy bueno, ¿verdad? Yo ya no les creo, yo le digo a un amigo, ¿verdad? Yo ya no les creo cuando aquí dicen que va a llover, hermanos. Porque amenazan con que va a llover y yo ya sé, sí, o sea, sí llueve, pero llueve 2 minutos y después se termina y al otro día se viene el huracán, se viene la tormenta tropical, cuídense, que no sé qué, ¿verdad? Se va a inundar Piedras Negras y sí llueve, pero llueve 2 minutos. No es un huracán, ¿verdad? A lo mejor no pasó aquí el huracán, pero me dicen los hermanos que me hace falta ver lo que pasa aquí, ¿verdad? Porque me contaron de lo que hubo, no sé cuántas, una inundación, un tornado, no sé qué cosa, ¿verdad? Pero pues yo como Santo Tomás, hermanos. Yo como Santo Tomás, sí, porque uno saca la ropa a tender y luego no llovió, imagínense. Miren, hermanos, por eso yo le titulé, dale hermano la siguiente, ¿cómo sobrevivir a las tormentas de la vida? Y antes de ir a la palabra de Dios, hermanos, les voy a decir que hay una diferencia entre enfrentar los problemas a afrontar los problemas. Enfrentar y afrontar. Una empieza con E y la otra empieza con A. Acuérdense mucho de eso, porque la Biblia, hermanos, lo que nos va a enseñar no va a ser como el avión cazahuracanes, entrar nomás hacia el problema y atacar el problema. Lo que la Biblia nos va a enseñar, hermanos, es a detenernos, ver la tormenta y sobrevolar la tormenta. A veces Dios nos va a decir, métete al ojo del huracán y el problema nos va a abrazar. Pero el problema es cuando uno quiere resolver el problema como quiera, de rápido, de volada. ¿Por qué? Porque él está enfrentando el problema, como cuando un boxeador se enfrenta contra otro. Lo que hace es que se golpean, se enfrentan. Pero afrontar un problema, hermanos, no es ir luego a los golpes, ni ir luego al problema. Afrontar un problema es diferente, porque la palabra de Dios nos va a dar aquí en Santiago, hermanos, 3 consejos para que usted no vaya y se enfrente con la tormenta, con el huracán, y el huracán lo termine destruyendo la vida, sino al contrario, que ese huracán a usted le enseñe cosas, ¿sí? Afrontar un problema. La Biblia nos va a enseñar a cómo yo entonces afronto un problema del tamaño de un huracán, hermanos. Y la Biblia, la palabra de Dios, dele otra, nos va a dar aquí en Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1, del 1 al 11. ¿Cuántos consejos? 3, nos gustan 3 consejos. 3 consejos para superar la tormenta. ¿Qué hacer cuando usted está en una tormenta, en un huracán? Y vamos de una vez al consejo número 1, hermanos. Cuando usted esté en un problema, cuando usted esté afrontando o el problema ya lo atrapó, ya lo agarró, hermanos, Santiago nos dice, el primer consejo que nos da es, ¿qué dice allí? Tener gozo. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice allí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, hermanos. Santiago está describiendo en un tiempo, en una época difícil para los cristianos. La palabra de Dios allí en Santiago 1 dice que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, son cristianos que no están en su casa, cómodos en su casa, en el aire, sino son cristianos que están siendo perseguidos por los pueblos, por las ciudades, y están huyendo, ¿sí? Y Santiago les dice a ellos, a estos hombres, a estos cristianos que están en un problemón, les dice algo interesante, hermanos. Les dice, hermanos míos, tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, como que parece
ilógico, ¿no? Hermano, yo tengo un problema, mi problema es un problemón y es un problemón de dinero. Yo, lo último que voy a tener con este problema va a ser gozo. Lo que yo siento ahorita, no estoy contento, hermano. Yo estoy preocupado, yo me siento ansioso, y más porque soy el hombre y tengo que proveer, porque los pañales, porque esto. Hermanos, lo primero que pasa en la gente pues las personas y aún en los cristianos es que cuando llega un problema a su vida, empieza a trabajar y a tomar control ansiedad. ¿Ya vieron la película? Ansiedad toma el control de tu mente y empieza a crear escenarios donde son peores, hermanos. La tormenta a lo mejor es categoría 1, pero en tu mente la tormenta es categoría 10. Y es algo que a lo mejor no lo ves. Y por eso yo creo, hermanos, que Santiago lo primero que dice, dice allí la palabra, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas, hermanos, la palabra aquí pruebas hace referencia a no solo una prueba como un examen, sino hace referencia a la palabra incluso a veces hasta una tentación. Cuando llega un problema a tu vida, no es como una prueba de examen, sino es para hacerte a ti caer, para que tú pierdas el control, para que tú pierdas las emociones, los estribos y empieces a revolucionar tu mente, a sobrerevolucionar tu mente. Pero hermano, Santiago lo primero que dice es que tengan gozo cuando estén en un problema. Puede ser ilógico y ahorita vamos a ver, hermanos, pero a quien Santiago escribe están siendo perseguidos, imagínense, no están en su casa, no están en la comodidad de su hogar, no tienen trabajo, de hecho a veces no tienen comida, están siendo perseguidos por personas que quieren asesinarlos, y Santiago les escribe a ellos y lo primero que les dice: hermanos míos, yo sé que están siendo perseguidos, están dispersos, pero tengan mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, eso es lo primero que Santiago dice. Y dice ahí, tengan gozo cuando estén pasando pruebas o diferentes problemas. Pero la pregunta que usted puede hacerle a Santiago es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué gozo? ¿Por qué gozo? ¿Por qué me estás diciendo que yo tenga gozo si mi problema es muy grande, hermanos? ¿Y qué es el gozo? Primero, hermanos, el gozo es diferente a la alegría. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que no viene de ti, que no está en ti, sino que viene de Dios. Lógicamente, quien no tiene el Espíritu Santo no puede experimentar gozo, porque el gozo lo da Dios. Pero dice Santiago, tened por sumo gozo. El gozo es ese fruto del Espíritu Santo que da, hermanos, es ese estado. Yo lo he pues definido así como que el gozo es un estado que te da el Espíritu Santo y que no es alegría, pero no se basa, hermanos, en las circunstancias. No se basa en lo que estás pasando, sino se basa en saber que aunque yo tengo un problema, Dios es más grande que ese problema. El gozo, hermanos, se trata de tener claro que mi alegría, que mi paz, que mi tranquilidad no vienen de cómo yo esté, sino vienen de cómo es Dios. Hermanos, el gozo no depende de que me llegue un problema. El gozo depende de una comunión con Dios. De hecho, hermanos, quien no tiene gozo cuando está pasando un problema, es probable que el problema ya lo cegó. Si usted está pasando por un problema y aún así usted experimenta
confianza, sabe que Dios está allí, que a lo mejor ese problema va a pasar, pero Dios está con usted y tiene gozo, es decir, que está tranquilo, que no se mueve, no se tambalea, sino que no enfrenta el problema, sino que retrocede un poco y analiza el problema. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Yo no tengo dinero, pero ¿qué Dios quiere decirme? Yo no tengo salud, pero ¿qué Dios quiere decirme? Yo pues reprobé un examen, ¿verdad? Pero ¿qué Dios quiere decirme? Hermanos, el gozo proviene ¿de quién? Número uno, proviene de Dios. Y no está basado, hermanos, no está basado a si estás en un huracán, si estás en una tormenta tropical, si estás en una lluvia o si estás en una lluvia como las que dan en Piedras Negras, ligerita. No depende de en dónde tú estés, si tengas problemas o no. El gozo, hermanos, depende de que Dios está contigo. El gozo, según la Biblia, hermanos, es esa seguridad que hay de que aunque yo tengo algo difícil, Dios me va a enseñar algo y Dios está conmigo. ¿Amén? ¿Lo cree? Independientemente de lo que está pasando, de lo que me está sucediendo a mi alrededor, yo tengo gozo. Esto es algo que solo puede experimentar si deja que el Espíritu Santo le dé el gozo. Hermanos, independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor, yo tengo gozo. Es una prueba de que Dios está con usted. Si usted, hermano, de repente le llega un problema y empieza a hiperventilar, a sobrepensar, probablemente es que su confianza no está en Dios, sino está en usted. Porque depende de la capacidad que usted tenga para resolver el problema. Y hermanos, a veces no somos capaces para deshacer un huracán, ¿o sí? El huracán está y pasa y destruye lo que hay allí, pero yo no puedo calmarlo. Yo lo único que puedo hacer es refugiarme y decirle al Señor que me cuide. ¿Amén? Hermanos, el gozo es esa certeza, es esa seguridad de que no depende de lo que yo veo, de lo que yo siento, de lo que yo experimente a mi alrededor, sino de lo que Dios es. Y Dios es amor, ¿lo cree? Dios es bueno, ¿lo cree? Dios es misericordioso, ¿lo cree? Hermanos, a veces los cristianos pasamos por problemas y problemas serios y difíciles, pero lo que Dios busca es que ese problema no te destruya, sino todo lo contrario, te construya. Amén. Santiago dice, afronten sus problemas con gozo. Dice allí, afronten sus problemas con gozo, sabiendo, dice allí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Número uno, consejo número uno, ten gozo. Número uno, ten gozo. Y hermanos, esto nos ayuda porque lo primero que el ser humano piensa es cómo atacar el problema, cómo responder a eso, y empiezas a pensar, pero si antes de eso dices, Señor, dame gozo a mi corazón, el Señor no solo te va a dar gozo, sino te va a ayudar a resolver el problema. ¿Lo cree? Hermanos, y Santiago no dice tengan gozo. Santiago, regrésele una atrás, hermanos. Santiago dice ni algo de gozo, ni poco de gozo, ni gozo. Santiago dice allí, tened por sumo gozo. ¿Qué entiende usted cuando alguien le dice tened por sumo gozo? O sea, que el gozo no sea chiquito, sino que sea grande. Hermanos, si usted pasa por un problema hoy, o acaba de pasar, o va a pasar, acuérdese, consejo de Santiago, ten gozo. Y no solo ten gozo, Santiago dice, ten mucho gozo, ten mucho gozo. Y uno le preguntaría a Santiago, ¿pero por qué? Pues por eso, porque tienes problemas, lo inmediato es ansiedad, estrés, preocupación. Y pensamos en ansiedad, estrés, preocupación, pero Santiago nos dice, piensa en que el problema se afronta con gozo. ¿Amén?
Miren, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos da el propósito de los problemas. ¿Por qué Dios deja que yo tenga un problema? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no hizo algo para que yo no tuviera este problema? Para que yo no tenga esto. Santiago, hermanos, nos da la respuesta. Y la respuesta es que la prueba produce, número uno, es un proceso, produce sabiendo que la prueba de vuestra fe. La prueba produce fe. Número uno, fe. Confianza en Dios, seguridad en Dios, fidelidad a Dios. Yo no te voy a olvidar, Dios, aunque yo tenga un problema. La prueba produce, número uno, fe. Y esa fe, dice Santiago, produce paciencia. Constancia, en otras versiones se traduce como constancia. Yo sigo constante teniendo fe. Produce paciencia. Y la paciencia, más tenga la paciencia, su obra completa. La paciencia produce algo, hermanos, te desarrolla. Porque dice, para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfectos es teleios en griego. Hace referencia a ser completos. Hermano, es que yo tengo un problema. De hecho, no estoy completo. A mí me faltan cosas, me falta dinero, me falta resolverlo, me falta salud. Dice la palabra de Dios que el problema va a producirte en ti que estés completos. Y si hay alguna duda, Santiago nos afirma, porque dice perfectos, completos, teleios y cabales. Alguien cabal es alguien como terminado. Es algo que usted dice, esto ya está listo el pastel, ya está terminado, cabal. Y luego, si hay duda, Santiago nos dice otra cosa, sin que os falte cosa alguna. Lo que hace la prueba es que hay un desarrollo en los cristianos, y ese desarrollo es que Dios los hace perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Algunos creen que también la palabra hace referencia a adultos. O sea, un niño todavía le falta desarrollarse, ¿verdad? Pero a un adulto, pues él ya se desarrolló. Hermanos, la prueba o los problemas, según la Biblia, sirven para que usted sea perfecto, cabal y que no le falte nada. ¿Lo cree? Gracias a Dios por las pruebas. Agradece a Dios por las pruebas. Agradece a Dios por los problemas. Hemos recibido de Dios lo bueno, pero no vamos a recibir lo malo que permite nuestras vidas. Hermanos, primer consejo de Santiago es: ten gozo. Pero Santiago, no tengo gozo porque tengo un problema, porque me falta esto, porque no tengo esto, porque me hicieron esto. Santiago, yo no tengo gozo. Acuérdate que el gozo no depende de las circunstancias, sino del Señor. Y si, hermanos, si no se entiende todavía aquí, Santiago les está diciendo, aprovechen las pruebas, porque las pruebas los van a desarrollar como hijos de Dios, como cristianos. Van a darles fe, van a darles paciencia, van a hacerlos perfectos, cabales, y no les va a faltar nada. Es como cuando alguien va al gimnasio, han ido, o si no ha ido al gimnasio, ha hecho ejercicio. Cuando ya lleva 10 repeticiones y le dicen que va a hacer 20 y ya se cansó, y luego le dice el que está ahí, hágale otra 2, y va así y ya no quiere, o sí, y ya no puede, pero sabe que si lo sigue haciendo le va a salir un gran bíceps, ¿verdad? Va a tener una buena salud. Hermanos, el ejercicio cuesta mucho, pero se disfruta, ¿verdad? Después, los resultados. Es lo que está diciendo Santiago. Cuando tengas un problema, gózate,
Porque eso, si eres cristiano, va a producir en ti un desarrollo, vas a tener fe, confianza en Dios y va a llegar hasta que seas perfecto, completo. Usted no está completo, pero va a estar completo gracias a las pruebas. Es lo que dice Santiago. Amén. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Número 2. ¿Qué otro consejo nos dice Santiago para afrontar un problema? Primero, tener gozo, y no gozo, sino sumo gozo. Amén. Y número 2, tener sabiduría. Dice la palabra de Dios, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, ahorita esta información está fácil, pero cuando usted está pasando un problema, o no sé si ustedes ahorita mismo está pasando por un problema, pero aplicarlo, ok, Santiago, yo quiero tener gozo en este problema. No lo entiendo, yo no entiendo por qué me dices que tenga gozo. Santiago sabe que tú vas a decir que yo no entiendo por qué me dices que debo de tener gozo. Si tengo lo contrario, Santiago está diciendo, yo lo sé. Es como si Santiago te dijera, sí, pero hay algo que tampoco tienes y es sabiduría. Si tuvieras sabiduría en el problema, tú vas a tener gozo. Los que están pasando por un problema y no tienen gozo, hermanos, probablemente es porque no tienen sabiduría. La sabiduría no es inteligencia, no es astucia. La sabiduría, hermanos, tiene que ver con pensar como Dios. Yo así lo defino. Pensar como Dios. Pensar como Dios. El problema viene a mí. ¿A Dios le asustará un problema? Pues no, porque Él todo lo sabe. Él sabe que al final Dios, pues probablemente Dios ya vio el fin del problema, pero yo no. La situación de la sabiduría es pedir sabiduría para que, a pesar de que yo no sienta, yo creo que Dios está conmigo, y no solo que Dios está conmigo, sino que Dios tiene la solución a mi problema. Hermanos, dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No sé si es el caso de usted, hermano, pero cuando llega un problema a su vida, por lo regular lo que hacemos es, en algún momento, no sé si al principio o al final o en medio, pensar, Dios, ¿por qué no hiciste esto? Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Dios, es que incluso a veces hemos dicho, tú tienes la culpa, Dios, porque si tú, que eres todopoderoso, si tú que eres bueno, no hiciste algo para que este problema no llegara a mi vida, yo no creo en ti. La sabiduría, hermanos, es lo contrario. Es pensar en que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios tiene la solución al problema. La sabiduría es pensar, no dejar que la situación que veo me domine, que la situación que percibo, que huelo, que siento me domine, sino creer que Dios está conmigo y tiene un plan. No sé si me va a quitar el problema, pero yo sí sé que Él tiene un plan y tiene un propósito para mi vida. Amén. ¿Y cuál es ese propósito? Santiago ya nos lo dijo, para que usted sea completo y cabal, sin que le falte cosa alguna, con fe grande. Ese es el propósito de las pruebas. Y si usted no piensa y no concluye que su problema es para eso, probablemente le falte sabiduría. Hermanos, Santiago dice esto, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, como una pregunta retórica o algo retórico. Algo retórico es, pues, una frase que uno dice
que no espera respuesta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no es si alguno de los que están aquí tiene, que él la pida. Más bien es, todos necesitamos sabiduría, por eso pídanla al Señor. Si alguno de vosotros es, la verdad es que todos necesitamos sabiduría, ¿sí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es una pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta es sí. Santiago, sí, a mí me falta sabiduría porque el problema me mueve. La verdad es que el problema me tambalea, la situación me sobrepasa, la situación me domina. Pero ¿qué hago? Santiago te dice, consejo número 2, ten sabiduría. Hermano, si usted no tiene sabiduría, puede que el problema se acabe, pero ¿aprendió algo? Probablemente no. ¿Creció su fe? Probablemente no. Dice Santiago que nos falta sabiduría. Y hay algo importante porque dice allí, pídala ¿a quién? Al pastor. Para que el pastor a cambio de unos 500 pesos le dé y ore por usted y le unja su vida. La sabiduría viene de Dios y se puede traducir como pídala de Dios. Pídala de Dios, porque Dios tiene la sabiduría y el cual, dice Santiago, les da ¿a cuántos? A todos, abundantemente y sin reproche. Hermanos, la sabiduría es algo que Dios quiere dar, pero está esperando que usted se la pida. Yo sé que hemos pedido por salud, yo sé que hemos pedido por despensa, por vestido, porque se desvíe el huracán, por cuidado. Hermanos, de hecho un pastor dice esto y me acordé, hemos pedido hasta por animales. Yo he orado por mi perrito, por perritos, hemos orado por perritos, pero por sabiduría, que es lo que Dios nos pide que oremos, a veces no oramos, ¿verdad? Yo he orado por salud para alguien y está bien. Pero Santiago nos dice, ok, pues ora por salud, pero también ora para que ese hermano, esa persona, aprenda lo que Dios quiere hacer en su vida. Y eso solo va a llegar cuando tenga sabiduría. ¿Amén? ¿Todos necesitamos sabiduría? Porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, Dios no te va a reprochar cuando le pides sabiduría, Él te va a dar. Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría y le dio todo lo que quería. Riquezas, el reino en sus manos, conquista, dinero, todo le dio. Amén. Pídala de Dios, que es la fuente de sabiduría. Y Santiago nos dice algo sorprendente. Dios no te va a decir no. Esa es la respuesta que tiene sí. No importa cuándo escuches esto, Dios te va a decir sí y te la va a dar y le será dada. Santiago tiene claro que si la pide, Dios se la va a dar. Pero hermanos, yo creo que es difícil. Ya voy 40 minutos y me falta uno. Un minuto les cuento. Es difícil que cuando usted esté por un problema tenga gozo y tenga sabiduría, porque es lo último que le pedimos a Dios. Pero cuando pasa el problema, si usted en medio del problema se lo pide a Dios, probablemente Dios le va a enseñar algo. Y yo creo que ya lo conté aquí. Yo tenía en el seminario un compañero que le decíamos el chino, porque pues era chino, ¿verdad? Y él, hermanos, era de la costa y su papá de él era carpintero y trabajaba pues con madera, trabajaba y tenía muchas cosas y tenía un taller y estaba su casa. Pero dice él que 2-3 años antes de que yo lo conociera, se quemó su casa. De repente ellos no estaban, creo que habían ido al culto y cuando llegaron vieron que la flama había, pues ya estaba grande, escucharon que pues los vecinos, la gente estaba ahí tratando de apaciguarlo
Y no solo se quemó su casa, sino que se quemó el taller de su papá, pues que era el trabajo que él tenía. Y pues ya sabe, pues llorando, todo el mundo preocupado, ellos pues se quedaron sin casa, se tuvieron que dormir afuera y era un problema que les llegó, que lo pidieron, no lo pidieron, que les llegó y Dios lo permitió, les llegó, ¿verdad? Y luego, pero él cuando me estaba contando, él empezó su historia y me dijo, yo creo que no hemos tenido tanto, él dijo así, no hemos tenido tanto como cuando se quemó la casa. Y así empezó a contar cómo se quemó y qué vio y que su taller. Y luego llegó a la mitad de su historia y dijo, porque después de que se quemó la casa, la iglesia, los hermanos, llegaron con madera, con polines, con toda la herramienta y empezaron a construir el cuarto. Y a la semana construyeron el taller de mi papá. Y luego no solo eso, sino le dejaron la herramienta vieja que mi papá tenía, pues esa ya no sirvió, ¿verdad? Y le compraron nueva herramienta. Y dice él, nunca hemos tenido tanto como cuando se quemó nuestra casa. Él, no sé si le pidió sabiduría a Dios, pero Dios le mostró el propósito por el cual Dios permitió que su casa se quemara. Y es que él entendió, de hecho eso funcionó para que se fuera al seminario, que él entendió que su vida estaba en las manos de Dios y que el problema que llegó a su vida no fue el problema para destruirlo, sino fue un problema para que él tuviera fe en Dios, confianza en Dios. Y él lo vio, lo palpó y dijo, ese problema no solo me ayudó a mí, sino a mi papá y a mi mamá. Hermanos, los problemas, si los vemos al final, pues probablemente vemos que el Señor está con nosotros, pero si los vemos en el proceso, es muy difícil. Pero Santiago dice, antes de que termine el problema, tú pídele gozo a Dios y pídele sabiduría, porque Dios te va a enseñar antes de eso lo que Dios quiere y por qué Dios permitió ese problema a tu vida. Amén. Y por último, hermanos, último consejo, y ese nos vamos más rápido. Número 3, dele hermano, por favor. Teniendo, ¿qué? Gozo, sabiduría y fe. Son los consejos de Santiago para atravesar un problema, una tormenta. Y dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, Dios al que le pide con fe, no dudando nada, le da sabiduría, ¿verdad? Es esa seguridad de que Dios te lo va a dar. Pero Santiago nos conoce muy bien y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Hermanos, yo sé que Santiago nos dice, ok, cuando pases un problema, debes de tener fe. Pero la realidad es que la fe llega hasta que ya no pude resolver el problema. Incluso a veces no llega. Pero debe de haber estas tres para que usted pueda superar un problema, afrontar un problema. Y no dudando nada, hermanos, da la idea a no titubear. ¿Entiende la palabra titubear? Titubear es, si me animo, no me animo. Me voy a lanzar, no me lanzo. Me voy a lanzar un clavado, pero es que me da miedo. ¿Y si me ahogo? ¿Y si me pasa esto? Voy, pero no voy. Ya voy. Cuéntame 3, hermano Mario. 1, 2, 3. Y se regresa. El titubeo, hermanos, el titubeo no está permitido en usted. No está permitido la duda en usted.
Yo dudo de Dios en el problema, yo desconfío de Dios en el problema, yo no creo que Dios me vaya a ayudar porque Dios no me ha ayudado hasta ahora. El titubear es, Señor, bueno, yo creo que sí me vas a ayudar, pero yo veo que el problema me está rebasando. El titubear es como que sí, como que no. Y hermanos, dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, no titubeando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada. Esta palabra arrastrada hace referencia a que algo es empujado por algo externo, ¿sí? Cuando alguien te arrastra, tú no vas, tú no te mueves solo. Alguien tuvo que agarrar tu mano y traerte, como cuando usted agarra al niño y lo carga porque va muy despacito, lo arrastra. El arrastre no es algo que usted lo haga voluntariamente, ¿verdad? Sino es algo que alguien tuvo que ejercer una fuerza para tomarlo y agarrarlo. El que duda, dice Santiago, es arrastrado. Tiene la idea como cuando los barcos tenían velas y el viento soplaba y pegaba en las velas y el barco se movía, ¿verdad? El viento es lo que arrastra al barco. El que duda, dice la palabra, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, Santiago dice que si tú dudas, es muy probable que el viento te arrastre para acá y te arrastre para allá y tú no veas ni metas las manos, porque el problema y las circunstancias te van a mover aquí, te van a mover allá. Y ahí tienes a personas, hermanos, que no están firmes, sino que están pensando en mil y un maneras de solucionar un problema, que se endeudan más, que se preocupan más, hermanos, porque los arrastran. Fíjate que yo me curé porque yo tomé este té. No está mal, hermanos, tomen tés, ¿verdad? Pero uno dice, sí. No, mira, yo me curé porque fui a tal doctor. Sí, yo me curé porque hice tal. Y entonces, ¿uno qué hace? Está recibiendo información de muchos lados y uno es arrastrado para acá y uno es arrastrado para allá. ¿Qué le pasó a la mujer del flujo de sangre? Ella ya había ido con todos los médicos y nadie le decía qué tenía porque era arrastrada. Y luego no dice solo arrastrar, sino Santiago dice, y es echada, o sea, te arrastra aquí y luego te echa. Esa es la idea, ¿verdad? Cuando usted duda, hermano, cuando usted no tiene una fe firme en el Señor, es muy probable que usted se tambalee, que usted diga, es que el Señor no me ama, es que el Señor no me escucha, es que el Señor no puede hacer nada, es que yo ya me doy por vencido. Es muy probable cuando usted duda que suceda eso y usted va a ser echado y va a ser arrastrado. Y luego dice el pasaje, de una parte a otra. Pero ¿qué problema hay en que yo sea arrastrado? Pues que usted nunca va a ningún lado. Usted quiere llegar allí, pero si yo voy, está bien fácil. Pero si el hermano Ramón me taclea, me arrastra y Dani le ayuda, pues yo no voy a llegar. Hermanos, Dios quiere que usted llegue a Él. O sea, Dios está esperándolo y quiere que lo vea, quiere que lo mire y camine hacia Él, pero entra la duda. No es cierto, Dios no quiere eso. Hermanos, Dios quiere que cuando lleguemos a estar con Él, le creamos todo, le amemos todo, le entreguemos todo. Y si usted tiene duda, es muy probable que no le entregue todo al Señor. Es muy preocupante, hermanos. Por eso Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. La duda es muy peligrosa en los cristianos porque nos arrastra, nos echa. Pero no solo eso, hermanos. Miren lo que dice el pasaje, versículo 7. No piense pues. Hay un no, como la mamá. No vas a ir, ¿verdad? No piense pues, dice, que recibirá cosa alguna del Señor.
O sea, ¿la duda es peligrosa? Si duda, hermano, no piense, dice Santiago, que recibirá no solo la solución a su problema, sino nada. Alguna cosa, Dios no le va a dar nada. Dice allí, nada. No piense pues que el tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego termina diciendo por qué. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo es como si tiene la idea de un alma dividida, un alma partida, una mente doble, alguien que tiene dos mentes, que tiene dos corazones y dos almas, pues no va a llegar a ningún lado. Hermanos, dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, Señor, yo sé que sí, pero me alejo. Ese es el hombre de doble ánimo, que tiene un ánimo para seguir al Señor, pero tiene un ánimo para dejar al Señor, que tiene un ánimo para confiar en el Señor, pero tiene un ánimo para desconfiar del Señor. Hermanos, la fe es importante tenerla, porque si no tiene fe, no solo no va a resolver el problema, sino no va a recibir nada del Señor. ¿Cómo van? ¿Ha dudado de Dios, hermano? Yo sí. A veces yo he dudado. Yo le he preguntado al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no puedes, Dios? ¿Qué pasa aquí? Este problema. Hermanos, pues Santiago es claro. No piense pues que el tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Parece que Santiago ahora habla de otra cosa, pero está diciendo lo mismo, hermanos. Habla del problema de la pobreza. Santiago está diciendo la pobreza es un problema. Santiago dice sí, pero acuérdese que el Señor un día lo va a exaltar. Le va a dar todo lo que necesita. Entonces Santiago está recalcando, está diciendo, hombre, mujer, cree en Dios. Confía en Él, tómate de su mano, no tengas doble ánimo, no tengas duda, no titubees nada, sino al contrario, cree. ¿Usted cree esto, hermano, que no hay tormenta más grande que Dios? ¿Huracán más grande que Dios? ¿Superan los huracanes a Dios? ¿Superan los problemas a Dios? ¿No hay problema que Dios pueda resolver, que Dios supere? ¿No hay mal que intimide a Dios? ¿Hay algo malo que sacuda a Dios? ¿Que haga dudar a Dios? Él me cuida, Él me guarda, Él me sostiene y lo más importante, Él me ama. ¿Lo cree? ¿Cree que Dios lo ama? Yo espero, hermano, que no haya duda en su corazón. Y yo los invito, y con esto terminamos, hermanos. Si usted está pasando por un problema y le falta gozo, pídale al Señor. Si usted está pasando por un problema y le falta sabiduría, que dice, yo no sé por qué el Señor me está dando esto, el Señor se la va a dar. Y si le falta fe, pídale al Señor. Hay un pasaje que dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Pedro, cuando vio al Señor en el mar, en la tormenta, en medio de la tormenta, las olas se levantaban, el viento venía, Jesús le llamó y le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca y puso su pie en el agua y empezó a caminar en el agua como su Señor. Pero cuando ya iba llegando, ustedes se la saben, cuando ya iba llegando, vio que el viento era muy fuerte, vio que las olas se levantaban muy fuertes y dudó.
Y el Señor, al mismo tiempo que le dice hombre de poca fe, al mismo tiempo el Señor baja su mano, le toma la mano y lo levanta y lo incorpora y lo abraza. Hermanos, eso es lo más hermoso del Señor, que sabe que dudamos, quiere que no dudemos, sabe que dudamos, pero al final, hermanos, si usted empieza a dar pasos hacia el Señor lo va a abrazar y lo va a tener con Él. ¿Lo cree? Hermanos, Pedro desvió la mirada del Señor, dudó, se hundió. Yo oro, hermanos, para que los problemas que vengan a la vida de ustedes no los hundan, no los espanten, no los atormenten, no los preocupen demasiado, sino que confíen, se tomen de la mano del Señor y crean que Él, hermanos, que Él está en medio de ustedes y Él tiene un propósito para eso. Amén. Lo voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos, y vamos a orar. Si hay alguien que tiene un problema, dígale al Señor su problema, su situación, y Dios va a obrar. Yo creo que Dios va a hacerlo. Señor, gracias, Padre, por todo lo que haces, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sin duda que los problemas, las dificultades van a venir a nuestras vidas una y otra vez, Señor, pero ayúdanos a no dudar de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que nos rodea, Señor. Ayúdanos a superar ese problema. Ayúdanos a entender, Señor, que tú tienes un plan, tú tienes un propósito, Padre, para cada situación mala o buena que nos pasa, Señor. Pero danos ese gozo. Si hay alguien de mis hermanos que no tiene gozo, Señor, que está experimentando frustración, ansiedad, preocupación, estrés, Señor, te pido, Padre, que tú toques su corazón, que toques su mente, Señor, y lo ayudes, le des gozo. Si hay alguien, todos, Señor, que nos falte sabiduría, que no entendemos por qué, no sabemos para qué, Señor, tú enséñanos, ayúdanos. Despeja nuestra mente, Señor, pone eso en nuestro corazón, en nuestra mente, para ver y pensar, Señor, lo que tú piensas, lo que tú ves, Padre. Y por último, si hay alguien aquí, Señor, que no cree, que tiene dudas, Señor, de ti, de un Dios que se compadece, que tiene amor, que tiene un plan, que tiene, Señor, un propósito. Te pido que tú le quites toda duda, Señor, que despeje su corazón, que le arraigue, Señor, su corazón a ti, que lo tome, que Él, Señor, te tome de tu mano, Padre. Por favor, bendice a mis hermanos que ahorita están pasando por un problema, por alguna necesidad, Señor, por enfermedad, por cualquier situación, Señor. Por favor, ayúdanos a entender, Padre, que las pruebas son buenas, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Padre, y te pido que sigas obrando, Señor, en el corazón de todos los que estamos aquí y permite que podamos creerte más, Señor, cada vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar